Hola compañeros, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nuestro grupo de trabajo está conformado por Lina Cervantes y mi persona, Eileen Díaz. En este video estaremos hablando un poco sobre el coaching educativo. Para empezar hablando de este tema es importante aclarar qué es el coach. Bueno, el coach es una persona encargada de dirigir, de crear los espacios, las estrategias para que una persona a quien se le esté brindando esa orientación pueda tener las herramientas a su alcance para pensar y dar respuesta a un planteamiento en común. Es decir, se encarga de dirigir el pensamiento hacia una respuesta sobre algo que se quiera dar en dicho conocimiento, temática a tratar. Es así entonces que el coach le permite a la persona despertar esa motivación intrínseca que tiene para poder desarrollar y llevar a cabo los objetivos que se plantea desde el principio. Es decir, despierta esa motivación, esas destrezas y esas habilidades que le conducen a alcanzar los objetivos que tenga previamente planeados. Es así entonces como tenemos al señor Juan Fernando Bou, que en el 2007 explica un poco más y da a conocer el término coaching educativo, ¿sí? Donde él explica cómo mejorar el desempeño de los docentes y lograr que los alumnos desarrollen totalmente ese potencial que tienen adentro de sus capacidades. El señor Bou en el 2009 expone que se debe llevar al estudiante a la condición de aprender a aprender, mas no enseñar a aprender. Es decir, el estudiante debe creársele los espacios donde él mismo sea capaz de desarrollar su inteligencia cognitiva a través de sus propias respuestas, de sus propios impulsos y procedimientos hacia lo que se desea conseguir. Por eso él establece y propone de que el aprendizaje o el coaching educativo debe ser cooperativo, más no directivo, donde el docente sea quien prevalezca. Por eso el señor Goleman en el 2005 dice que la inteligencia emocional es importante en el coaching educativo. ¿Por qué? Porque si una vez el estudiante ha adquirido esa capacidad de poder llevar a cabo sus sentimientos y emociones en la búsqueda de las respuestas de sus diferentes situaciones problemáticas o académicas, podrá interactuar lo que él ya posee y a la vez motivarlo hacia un amor propio y búsqueda del conocimiento. Además, el señor Bou dice, por tanto, el coaching promueve cambios cognitivos, emocionales y conductuales que amplían la capacidad de acción de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el docente, además de sus conocimientos que ya sabe, debe brindarle al estudiante la capacidad de escucharlo. Él debe escuchar al estudiante. Él debe darle confianza al estudiante. Él debe brindarle las herramientas y las condiciones para que el estudiante pueda desarrollarse íntegramente. Recordando también que el coach educativo no se fundamenta solamente en la instrucción directiva de imponer o dar una orden, sino que precisamente es tratar de buscar algo contrario donde el estudiante sea capaz de creer, de crecer y de fundamentarse por sí mismo. Algunos objetivos del coaching educativo. Fomentar formatos de aprendizaje tales como capacidades y potencialidades, el manejo de recursos y la excelencia personal. Fomentar la escucha activa interpretando el lenguaje no verbal y significados. Estructurar el pensamiento promoviendo así el pensamiento crítico. Medir, resolver conflictos, tomar conciencia, asumir responsabilidad, adquirir autonomía, fomentar la motivación, el esfuerzo, la organización. Resumiendo estos objetivos que plantea el coaching educativo, se puede decir en resumidas cuentas
que el coach debe ser el referente, la persona encargada de brindarle la confianza al estudiante para que se acerque a para poder darle solución a sus inquietudes. Es decir, debe haber un estrecho entre ellos, ¿sí? Que le permita ese acercamiento. Es por eso que el coaching educativo está estrechamente ligado al humanismo, tal cual como se fundamenta según lo dice Will Teich en 1975. El coaching, a rasgos generales y en particular el coaching educativo, se centra en un diálogo denominado método socrático. ¿Por qué? Porque el coaching le permite a la persona entrenadora, en este caso hablando del docente, identificar sus puntos débiles y con la oportunidad de mejorarlos. Además de eso, por otra parte, también es este mismo el que le permite crear las estrategias que favorezcan su proceso y el proceso que llevan sus coaching para poder adquirir las herramientas que necesita y poder llevar a cabo los objetivos planteados previamente. Buenas tardes, les habla Lina Cervantes. Les hablaré un poco de los usos del coaching educativo. En este punto vale la pena aclarar que el término coaching educativo nace del término coaching, que no es más que un entrenador. Aquí en específico, en este caso, hablaremos de un entrenador educativo. Esta práctica o esta metodología, que ha resultado muy innovadora, ha tenido cada día más auge en las instituciones, pues está tomando por su uso más fuerza para fortalecer los aprendizajes en los estudiantes, niños y adolescentes, ya que los docentes han encontrado en esta metodología innovadora una forma para enriquecer, hacer eficaz y eficiente el aprendizaje en el aula. Además de ello, es importante anotar que esta metodología ha influido a que el sistema educativo mejore en sus niveles. Ahora hablaremos de los niveles del entrenador educativo, teniendo en cuenta que son 3. La dirección del centro, en el que se fomenta con el objetivo de conseguir o dotar a los directivos de herramientas ejecutivas. Los docentes y el claustro de profesores, es decir, el entrenador educativo trabaja sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje para adquirir habilidades en su estudiantado, de comunicación, etc. Sobre todo de trabajo en equipo. Y los alumnos, en quienes el entrenador educativo aplica todo con el fin de ayudarles a tomar conciencia del proceso de enseñanza-aprendizaje y de metacognición, pues debe dirigir el proceso de aprendizaje mediante el trabajo en equipo, la gestión de conflictos, inteligencia emocional, etc. Dentro de estos 3 niveles es importante, muy importante destacar que el docente cambia de papel o de rol. Ya no es protagonista el profesor, sino el estudiante, pues es él en quien se centra el aprendizaje. Ahora hablaremos de la práctica del entrenador educativo como docente. Teniendo en cuenta que un entrenador educativo fortalece el balance entre la vida personal y el trabajo. En esa perspectiva, la misión del profesorado y los resultados de su trabajo toman hoy en día un carácter de altísimo valor estratégico para la sociedad y para la propia persona, por lo que el aprendizaje de técnicas de desarrollo personal por parte del docente es clave para su buen funcionamiento en el aula. En este sentido, el entrenador educativo es una técnica de crecimiento personal,
que tiene como objetivo principal ayudarle a conseguir las metas que se proponen y facilitar mejoras en las competencias, conductas, actitudes, habilidades y aportando tanto una mejor calidad de vida como una mayor satisfacción con la práctica de la actividad profesional diaria en sus estudiantes. Siendo así, el docente debe tener siempre presente que como entrenador educativo logra esto en el aprendizaje. Aumenta la motivación en sus estudiantes. Aprende a controlar sus tiempos y planificarlos. Interioriza las estrategias que mejor se adaptan a él. Aumenta la confianza en sí mismo. Incrementa en él el interés sobre su educación. Motiva una actitud positiva hacia el entorno educativo. Mejora en la consecución de objetivos vitales. Orienta al logro y a la excelencia. Aumenta la responsabilidad con respecto a su desarrollo educativo y personal. Fija con el alumno una serie de objetivos a corto, medio y largo plazo. Acompaña al alumno en el proceso de consecución de los mismos. Dispone de recursos para potenciar la motivación intrínseca del alumno. Trabaja para desarrollar al máximo su potencial. Elabora con el alumno estrategias efectivas distintas a las que hasta ahora se traducían en resultados insuficientes. Enséñale al alumno a responsabilizarse de los resultados obtenidos y a transformar el fracaso en aprendizaje productivo. Potencia las capacidades de que el alumno dispone, le muestra conductas que lo sabotean o obstaculizan sus logros y pone a su disposición alternativas para el cambio.